Un feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en nuestro culto divino de Zoom TV Latino. Soy Daniel Miranda y estoy en este momento agradecido y contento por la oportunidad de compartir la palabra. Quiero que al comenzar podamos tener una palabra de oración, así que les invito a que reverentemente inclinemos el rostro para orar. Querido Señor y Padre bueno, al hablar de estos temas que no son fáciles, porque atañen tu manera de obrar, atañen tu carácter, Señor, atañen lo que tú eres. Oro para que no coloquemos cosas acerca de ti, Señor, que no sean de acuerdo a lo que tú has revelado, pero que en este tema podamos tener una perspectiva redentiva y de esperanza en cuanto al sufrimiento humano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay un tema que es común a todos, es el sufrimiento humano. Y la razón por la cual el sufrimiento humano es común a todos es porque todos hemos pecado y hay una relación muy estrecha entre el sufrimiento humano y el pecado. El día de hoy quiero hablar de un tema que no es fácil, porque hablar de este tema podemos fácilmente caer en conjeturas y cosas que no reflejan de una manera fiel el carácter de Dios. Mas, sin embargo, las Sagradas Escrituras nos dan suficiente evidencia para nosotros entender por qué existe el sufrimiento si existe un Dios de amor. Y la razón por la cual me he interesado en este tema es porque en el ministerio que realizo, cada vez más me encuentro con problemas y con personas que tienen este tipo de preguntas. ¿Cómo es posible que el Dios de amor permita que sus hijos sufran? ¿Por qué a algunos les va bien y a otros les va mal? ¿Por qué parece que los malos prosperan, pero los buenos sufren? ¿Dónde estaba Dios cuando el ser querido que amábamos tanto murió? ¿Dónde estaba Dios cuando yo como niño sufrí lo que sufrí bajo los abusos de otros que eran mayores que yo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo fui menospreciado? ¿Por qué Dios tuvo que escoger las circunstancias desfavorables en las cuales tuve que nacer? Esas y más preguntas suelen hacerse en el contexto del sufrimiento humano en el que nosotros vivimos. Por eso quiero hablar de este tema que en teología se le llama teodicea. Y ese es el título de mi tema, teodicea, el problema del sufrimiento humano. La teodicea es una rama de la teología que se concentra en estudiar y vindicar a Dios en el contexto del sufrimiento humano. Y quiero hablar en esta hora, en esta mañana, de 8 razones por las cuales existe sufrimiento y a la vez no afectan el carácter amoroso de Dios. Espero que usted tenga un lápiz, un lapicero, papel o su tablet, su computadora para que tome nota de las citas que vamos a dar. Vamos a estar usando la Biblia profusamente, vamos a usar muchos textos de la Biblia para poder hablar de este tema tan difícil, el tema del sufrimiento. Teodicea, el problema del sufrimiento humano. Bien, vamos a la primera razón. Primera razón del sufrimiento humano, y es la retributiva. Es decir, el justo castigo por el pecado. Sí.
Muchas personas no reconocen este hecho y ven y culpan a Dios por su sufrimiento, culpan a Dios por lo que les pasa en la vida, cuando en algunas ocasiones esos sufrimientos o esas consecuencias negativas son el resultado de mis propias malas decisiones, de mi pecado. Vayamos a algunos textos. Dicho sea de paso, muchos de los textos que vamos a usar vienen del libro de Job. El libro de Job es un libro sobre teodicea por excelencia. Libro de Job, capítulo 4, versículos 7 al 9. Ahora, vamos a colocar un poco de contexto a todos estos diálogos que vamos a estar estudiando. Ustedes recordarán que hay un problema aquí en el libro de Job, que Job no conoce, y tiene que ver con la vindicación del carácter de Dios. ¿Es Dios justo y amoroso o no, o Dios es injusto? Ese es el punto principal acá. Satanás está haciendo algunas acusaciones en contra de Dios. Dice que Job le sirve egoístamente. Pero la Biblia presenta a Job como un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, Job tiene 3 amigos que me cuesta decir que sean sus amigos. En una ocasión, Job les llama consoladores miserables. Pero estos 3 amigos tienen celo por Dios. Ellos quieren defender a Dios. Ellos quieren hacer teodicea. Quieren vindicar a Dios en el sufrimiento humano. Y comienzan a dar algunas razones que son bíblicas. Por algo el Espíritu Santo permitió que quedaran acá registradas en la Biblia, pero la aplicación es incorrecta porque se la estaban aplicando a un hombre inocente delante de Dios. Era Job. Ahora debemos entender que tanto ellos como Job no sabían lo que estaba pasando en el cielo. Hasta este momento ellos no sabían. Vamos entonces a las acusaciones, una de las acusaciones que hace Elifaz, uno de esos 3 amigos, a Job. Job capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice, piensa ahora, ¿qué inocente se pierde? ¿Dónde los rectos son destruidos? Vamos ahora al versículo 8. Yo he visto que quienes cultivan iniquidad y siembran injuria, eso mismo cosechan. Perecen por el aliento de Dios, por el soplo de su ira son consumidos. Ahora, a mí me parece muy interesante las respuestas de los 3 amigos de Job, porque nos muestran varias cosas. Número 1, que en un tiempo cuando no existían las escrituras, ahora se cree que el libro de Job incluso fue escrito algunas porciones antes de la escritura del libro de Génesis, por el mismo Moisés. Y en un periodo cuando no existían las escrituras, estas personas tenían un conocimiento muy amplio en cuanto a las maneras de obrar de Dios. Y ellos querían defender a Dios. Ahora, muchos de nosotros, en nuestro celo por defender y vindicar a Dios, podemos caer en el error de acusar al inocente o pasar un juicio porque queremos defender a Dios. Y él acá estaba diciendo un hecho, porque la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, resalta este principio de que lo que el hombre siembra también cosecha. Leamos de nuevo lo que dice aquí el versículo 8, en Job 4. Dice, yo he visto que quienes cultivan iniquidad y siembran injuria, eso mismo cosechan, o eso mismo cultivan. Así que lo que está diciendo Elifaz es cierto, se lo está aplicando a Job de una manera incorrecta. En otras palabras, le está diciendo, Job, tú estás sufriendo porque en realidad tú te lo mereces, algo tuviste que haber hecho. Muchas veces nosotros somos rápidos en juzgar cuando un hermanito se enferma, cuando un hermanito entra en una crisis. Algunos de nosotros nos podemos sentir tentados a pensar, ¿qué habrá hecho ese hermano? ¿Por qué le está yendo tan mal? ¿Tendrá que arreglar algo con Dios? Por eso esto de la teodicea
es algo que nosotros no debemos entrar o tratar de explicar o determinar el por qué. Solamente podemos entender las razones, pero el juicio le pertenece a Dios. Vamos a otro texto aquí en el libro de Job, esta vez Job capítulo 8, versículo 20. Este ahora es Bildad, otro de los amigos de Job. Y note lo que dice Bildad, dice en Job capítulo 8, versículo 20, Dios no desecha al íntegro, ni ofrece apoyo a la mano del maligno. Luego dice, Dios no ayuda al maligno, pero no desecha al íntegro. Entonces la razón por la cual tú estás sufriendo es porque Dios dejó de ayudarte y por lo tanto tú eres maligno. Eso es lo que prácticamente está diciendo Bildad. Así que la primera razón del sufrimiento humano es el justo castigo por el pecado. Ahora, algunos tropiezan con esta idea. ¿Por qué un Dios de amor me va a castigar por lo que yo hago? ¿Por qué un Dios de amor me va a condenar por lo que yo hago? ¿Acaso Él no me dio libre albedrío? ¿Acaso por qué si Él me ha dado la libertad de hacer lo que yo quiera, por qué me juzga y me castiga por esa libertad? No hay libre albedrío. Muy interesante ese concepto. Ahora debemos tener en cuenta que el libre albedrío no elimina ni la misericordia ni la justicia de Dios. El libre albedrío se da con la única razón que nosotros voluntariamente aceptemos y escojamos servir a Dios. Escojamos obedecer a Dios. Pero eso también deja la posibilidad de que escojamos no obedecerle. Escogerlo a Él significa escoger amor, no escogerle a Él significa escoger odio. Escoger a Dios significa escoger santidad, no escogerlo a Él significa escoger pecado. Escoger a Dios implica vida eterna, no escogerlo a Él implica condenación perpetua. Dios siempre presenta estas dos opciones. Siempre presenta estas dos opciones delante de nosotros. El pecado es algo que trae consigo sufrimiento. Y nosotros no podemos esperar que si nos ponemos a jugar con fuego no nos vamos a quemar. Porque tarde o temprano sufrimos por nuestro propio pecado. Ahora vamos a la segunda razón, y esta es un poco difícil de explicar. Es fácil, pero a la vez es difícil, y ahora vamos a ver algunos casos. La segunda razón es disciplinaria, es decir, una aflicción correctiva. Vamos a algunos textos en las Sagradas Escrituras. El primero que vamos a ver en este punto es Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 3. Aquí nos está hablando acerca de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto durante los 40 años. Nos dice aquí en el versículo 3 de Deuteronomio 8, te afligió, hablando de Dios, te hizo pasar por hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Note que el versículo dice, te afligió, te hizo pasar por hambre. ¿Con qué propósito? Para que ellos supiesen que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que la disciplina y la aflicción que tuvo el pueblo de Israel en el desierto tenía un propósito correctivo, un propósito disciplinario. El libro de Proverbios lo explica de una manera aún más clara en el capítulo 3, el versículos 11 y 12. Proverbios, el capítulo 3, versículos 11 y 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de el que te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y creo que
con este texto nos podemos relacionar de una manera más fácil, porque aquí se habla de la relación de un padre con un hijo. Y así como Jehová ama a sus hijos, o así como los padres aman a sus hijos y los castigan, pues Jehová también nos ama a nosotros, y el castigo de Jehová es un acto de amor. De hecho, Pablo cita esto en Hebreos, el capítulo 12, y Pablo dice que si Dios no castigara o no disciplinara a sus hijos, entonces serían bastardos. En otras palabras, no los consideraría como sus hijos. La razón por la cual Dios toma su tiempo en afligirnos para disciplinarnos muestra que Él nos ama. Pues en nuestro estado de rebelión en que estamos, la inclinación nuestra es torcernos y necesitamos aflicción, necesitamos disciplina para no torcernos. Yo recuerdo cuando era niño, tenía aproximadamente unos 8 años. Es una de las pocas ocasiones que me acuerdo que mi papá me haya pegado. Y recuerdo que fue un castigo duro. Yo desobedecí a mi padre y la desobediencia costó que nos quedáramos por fuera de la casa, porque dejé las llaves adentro de la casa, nadie podía entrar, y salí sin permiso cuando me dejaron solo en la casa y me dijeron no salgas, porque se puede cerrar la puerta y nos quedamos afuera. Pues yo lo hice, no obedecí, así que yo sabía, no había manera de ocultarlo, porque cuando llega mi padre y mi madre, pues me ven afuera de la casa y no podían entrar, tuvieron que dañar la chapa de la puerta, bueno, en fin, un arreglo. Así que mi papá me castigó. Me castigó bien fuerte, incluso mi mamá le dijo, por favor, ya no más. Pero saben, yo sabía en mi mente que yo era culpable. Y de hecho sabía que él me iba a castigar y de alguna razón decía, me lo merezco. Saben, desde aquel momento yo aprendí a ser más obediente. Me sirvió ese castigo. Me sirvió la corrección de mi padre. La corrección de Dios tendrá efecto en nosotros dependiendo la respuesta o cómo respondamos a eso. Algunos hijos no responden bien al castigo y más se amargan contra el padre o contra la madre, pero los que entienden el propósito del castigo, entonces serán beneficiados por él. Esa es la segunda razón. Vamos a la tercera razón. La tercera razón es probacionaria. ¿Qué quiere decir eso? Probatoria. ¿Qué quiere decir? Que Dios permite el sufrimiento, noten, permite, para probar nuestro corazón. Volvamos al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 8 y el versículo 2. Deuteronomio, el capítulo 8, y ahora estas dos, la segunda que es disciplinaria y la tercera que es probatoria, estas dos van muy relacionadas, y vamos a ver ahora a dar unos ejemplos, pero primero establezcamos algunos principios o algunas bases bíblicas al respecto. Volviendo a Deuteronomio, esta vez el versículo 2 del capítulo 8 dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es que si no hay pruebas, si no hay aflicción y si no hay sufrimiento, nosotros podemos fácilmente caer en la idea que estamos bien, en la falsa idea que amamos a Dios cuando no lo amamos. El sufrimiento y la prueba revela lo que hay en el corazón, revela la maldad que hay en nosotros. Por eso Dios también lo permite. Dios lo hizo con Job también. Muchas veces lo permite para revelar el mal
como en el caso de los israelitas. Recuerden, ellos no se conocían bien a sí mismos. Ellos juraron hicieron una promesa a Dios: todo lo que Jehová ha dicho, eso nosotros haremos. Pero solamente Dios los prueba 40 días. Moisés se demora y el pueblo fácilmente se olvida de Dios y hacen un becerro de oro. Los probó en algunas ocasiones no dándoles agua para probar lo que había en el corazón. 3 días estaban sin agua. En algunas ocasiones los probó con la comida también. Dios los probó de muchas maneras para mostrar la maldad de su corazón, pero también Dios prueba para mostrar la bondad de nuestro carácter, como en el caso de Job, que hemos estado refiriéndonos en Job 1, del 6 al 12, y en Job 2, 10. Vemos que Satanás le pide a Dios permiso de afligir a Job. Y recuerden, Job es presentado como un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Dios le dice: muy bien, yo te doy permiso. En la primera ocasión le dice: no lo toques a él, tócale todo lo que tiene. Y así sucede. En un solo día, en un solo instante, Job pierde a sus mayordomos, pierde a sus hijos, pierde su ganado, pierde todas sus riquezas, pero aún así Job no peca contra Dios, no maldice contra Dios. Satanás regresa, Dios le dice: mira, has hecho lo que tú has hecho, pero Job permanece fiel, íntegro. Ahora Satanás le dice: déjame tocarle la salud, piel por piel. Y sucede de nuevo, pero el mismo resultado: Job no peca contra Dios. Así que la aflicción puede revelar o lo bueno o lo malo de nosotros. Algunos están esperando la ley dominical o el tiempo de angustia para entonces decir: ahora sí voy a ser fiel a Dios. Pero en realidad esos tiempos de prueba que vienen van a revelar nuestro carácter. Ahora, hay algunos pasajes un poco perturbadores en las Sagradas Escrituras en cuanto a este tema de la disciplina, de la prueba, porque a veces vemos con injusticia que en esa disciplina otras personas que son inocentes también sufran. Y aquí hay una aparente contradicción con la cual algunas personas han tropezado. Y es: ¿por qué si Dios me disciplina y me prueba a mí, por qué otros tienen que sufrir por esa disciplina? Vamos a establecer aquí algunos puntos. Primero, recuerda que estoy aquí ya combinando la razón número 2 y 3 y voy a dar algunos ejemplos para que podamos llevar la estructura del tema que estamos tratando. En Deuteronomio 24:16, encontramos lo siguiente. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Claramente aquí la Biblia establece la responsabilidad individual de cada uno por el pecado. Dice que los hijos no deben ser castigados por los padres, ni los padres por los hijos. Cada uno debe morir, cada uno debe ser castigado por su pecado. Eso mismo lo dice el libro de Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 20. Lo mismo encontramos aquí en Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 20. Noten lo que nos dice acá también, un texto conocido, lo usamos mucho cuando hablamos del estado de los muertos. Ezequiel 18, 20. Nos dice que la palabra del Señor: el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Pero el segundo mandamiento parece ser contradictorio a esto, porque el segundo mandamiento en Éxodo 25, y no tengo tiempo para explicar todo esto, porque solamente voy a explicarlo en cómo lo entienden, pero en realidad yo no lo creo así, yo lo entiendo de otra manera. Pero en Éxodo 25 nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso,
que visito la maldad, noten ahí, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces ahí en ese texto parece indicar que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿por qué dice en un texto que el padre no sufre o que el hijo no sufre por los pecados del padre? Pero aquí dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Parece haber una contradicción. No tengo el tiempo para hablar de ese verbo visitar. Yo grabé un tema, no por este canal. Ese tema le he titulado El Dios que visita la maldad. Usted puede buscarlo en YouTube, usted lo puede encontrar allí, colocar Daniel Miranda, el Dios que visita la maldad. Ahí yo voy a explicar qué significa eso, el Dios que visita la maldad. Pero la palabra visitar allí es la palabra poket. Y ese verbo se utiliza entre muchas cosas, se utiliza no como una visita para castigar, sino una visita para redimir, para cumplir la promesa. Cuando Dios visita a Sara para cumplir la promesa de un niño. Cuando Dios visita a José. Cuando Dios visita también a los israelitas como esclavos en el desierto. Busque ese verbo, visitar, poket, en el hebreo. Y siempre que Dios visita, o en estos contextos, en estos pasajes que les he dicho, es porque visita no para castigar a los hijos por los pecados de los padres. Visita antes para redimir a los hijos de los pecados de los padres y cumplir su promesa. Ahora, vemos algunos casos. Por ejemplo, vamos a 2 Samuel 12:18. 2 Samuel 12:18. ¿Recuerdan ustedes el pecado de David con Betsabé? Ese pecado resultó en la muerte de Urías, esposo de Betsabé, también provocado por David. Y ese pecado resulta también en la concepción de un bebé, de un niño, en el vientre de Betsabé. El profeta Natán se acerca a David después de haber pasado un tiempo después de este pecado. Y el profeta Natán revela a David de una manera figurativa y simbólica lo que iba a ser su castigo por su pecado. Conocen esa historia, pero vamos acá al versículo 18, que es donde yo quiero que nos concentremos. David, en la parábola de Natán, David pronunció juicio sobre él mismo. Cuando Natán le pregunta qué se debe hacer con aquel hombre que teniendo muchas de sus ovejas, va a su vecino pobre y mata la sola ovejita que él tenía para servir comida a sus visitados. David se enfurece y dice, este hombre debe pagar 4 veces. Y el profeta Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y las 4 veces que David mismo se condenó a sí mismo en esto, son los 4 hijos de David que tuvieron que morir por su pecado. Y entonces acá nosotros de alguna manera nos tropezamos con esto, porque parece entonces que esta historia de David fortaleciese y apoyase esa frase del tercer mandamiento, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. A ver, ¿qué culpa tenía este bebé de haber muerto por el pecado de David? Leámoslo en 2 Samuel 12:18. Al 7º día murió el niño, que es el primer hijo de David que muere debido a su pecado. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, comentando entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligiría si le decimos que el niño ha muerto. La muerte del niño de David con Betsabé. ¿Okay? Aquí vemos entonces el castigo de un mandatario, castigo de una persona por causarle a
a otra persona la muerte y por haber cometido un acto ilícito con Betsabé. Pregunta entonces, ¿qué culpa tenía ese niño? ¿Qué culpa tenían los otros 3 hijos de David? Vamos a ver algunas citas muy interesantes y reveladoras al respecto. Ahora déjenme decirles lo que yo creo. Y esta conclusión, aunque en este texto no es clara, esta conclusión llegó porque en los otros casos que vamos a ver de los otros hijos de David, de manera especial Absalón, vamos a notar un principio en el cual Dios opera, solo que a veces la forma en como la Biblia lo presenta, como que Dios es el que manda la muerte, como que Dios es el que castiga, muchas veces lo muestra como si en verdad Dios estuviera actuando directamente. Por ejemplo, Dios endurece el corazón de Faraón o este tipo de cosas. Bien, la razón es que a Dios en la Biblia se le atribuye lo que Él permite. Voy a volver a repetir eso. Muy importante el punto que estamos acá tratando. A Dios se le atribuye lo que Él permite. ¿Okay? En la mente hebrea, lo que Dios permite es como si Él lo hiciese. Pero nosotros debemos saber leer eso. ¿Ok? Entonces, no es que Dios haya matado a este niño, pero Él permitió, este niño posiblemente haya nacido con algunos problemas de salud que no le permitieron vivir. Y Dios no interviene en la sanación del niño, permite que sus problemas de salud y de nacimiento siguiesen el curso natural para que con la muerte del niño Dios pueda castigar el pecado de David. Estamos entendiendo lo que estamos diciendo. ¿Ok? Vamos a mirar algunos casos. Por ejemplo, también tenemos, bueno, antes de ir a ese ejemplo, antes de salir de David, déjenme leerles algunas citas. ¿Conocen ustedes también la historia de Amnón, la historia de Absalón, la historia de Adonías, los otros 3 hijos de David? Con ellos es más sencillo explicarlo, porque primero ellos no eran recién nacidos, ellos ya eran hombres adultos, y sabemos que los 3 cometieron faltas gravísimas. Y la sierva del Señor explica, y lo mismo lo menciona la Biblia, que las faltas de estos 3 hijos de David fueron resultado de la laxa disciplina de David en el hogar. David había perdido su autoridad. Después del pecado con Betsabé, David perdió autoridad paterna, David perdió autoridad de rey en su casa, y pues al no haber autoridad en la casa, al no haber la disciplina del padre, como ya lo hablamos, entonces simplemente David no se sentía como la persona correcta para castigar a sus hijos. Y sus hijos desarrollaron algunos rasgos de carácter cuestionables. Y todo eso obró perfectamente en el plan de Dios. Ahora, el hecho de que el profeta Natán le dice, sí, tú serás castigado 4 veces. Nosotros muchas veces nos confundimos con eso y tenemos una visión un poco tipo predestinación, que el hecho de que Dios pronuncia algo y va a pasar así significa que Él lo efectúa. Muchos de los pronunciamientos de Dios es simplemente porque Él sabe, Él ve el fin desde el principio y Él sabe que así va a pasar, pero no es que Él lo haya efectuado. Bien, hablando primero acerca del niño, nos dice Patriarcas y Profetas, antes de ir a esta, porque regresaremos al caso del niño, vamos al caso de Absalón, página 714 de Patriarcas y Profetas. Dice, se sentía humillado ante los ojos de sus súbditos. Su influencia sufrió menoscabo. Hasta entonces su prosperidad se había atribuido a su obediencia concienzuda a los mandamientos del Señor. Pero ahora sus súbditos, conociendo el pecado de él, podrían verse inducidos a pecar más libremente.
En su propia casa, dice, se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos lo respetaran y obedecieran. Cierto sentido de su culpabilidad lo hacía guardar silencio cuando debía condenar el pecado, y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Su mal ejemplo influyó en sus hijos, ¿escuchan? Y Dios no quiso intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas tomaran su curso natural, y así David fue castigado severamente. Entonces noten que ese castigo disciplinario de Dios, comúnmente la forma en cómo Dios actúa es que Él no interviene y permite que las cosas sigan con su curso natural, para de esa manera, con las consecuencias de nuestros mismos actos, castiga nuestro pecado. Noten esa otra cita, página 720, en referencia a Absalón. Nos dice: David había descuidado su obligación de castigar el crimen de Amnón. Y a causa de la infidelidad del rey y padre y por la impenitencia del hijo, noten, el hijo también fue culpable. O sea, Absalón no solamente murió por el pecado de su padre, también murió por su propio pecado. ¿Ok? El Señor permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural y no refrenó a Absalón. Cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, noten esto tan importante, cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. No creas que porque no hay disciplina en la iglesia o en la casa, las cosas se van a quedar así. Dios va a tomar ese caso en sus manos. Muchos hermanos se desaniman al ver de pronto la laxa disciplina en sus iglesias y dicen: no, acá en esta iglesia se tolera el pecado. Déjale esas cosas al Señor, Él se va a encargar. Tú solamente haz tu parte, sé fiel a Dios, Dios se va a encargar. Nos dice acá, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía. ¿Cuál es el poder refrenador de Dios? El Espíritu Santo. Ese es el freno de Dios. Su poder refrenador se desvía hasta cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una serie de circunstancias o consecuencias que castigue al pecado con el pecado. Qué interesante este concepto de sufrimiento. Castigar el pecado con el pecado. Así que el que comienza a tener sexo en una edad prematura, el que es adúltero, el que es blasfemo, el que es ladrón, el que es, tarde o temprano, sus mismas acciones le van a traer consecuencias y Dios va a castigar el pecado con el pecado. Nada más mire a aquellos que han sido adúlteros. ¿En qué problema no están tratando de responder por diferentes hijos que han dejado regados con diferentes mujeres? O aquellos que tienen problema en cuanto a la honestidad en las finanzas. Miren en cuántos problemas no están, incluso en deudas. Dios castiga el pecado con el pecado. Ahora hay otro ejemplo, un ejemplo más en cuanto a este punto. Recuerdan en 2 Samuel 24, de nuevo otro pecado de David. Otro pecado de David, David censa al pueblo y Dios se enoja con él y entonces Dios le dice que escoge 3 opciones: que seas tú perseguido por tus enemigos, o que caiga una plaga sobre el pueblo, o que él sufra el azote de Dios por 3 días, y pues él escoge más bien sufrir el azote de Dios porque sabía que Dios, aun cuando castiga, es misericordioso. David entendía que en el castigo de Dios hay misericordia y él prefería caer en las manos de Dios
que en las manos de sus enemigos. Pero aún así, este castigo no solamente cae sobre David, sino que también ahora esta plaga comienza a matar mucha gente allí en Jerusalén. Y David entonces le dice a Dios: Señor, ¿no fui yo el que pequé? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Muchas veces leemos esa historia y decimos, bueno, ¿por qué Dios ahora tiene que castigar al pueblo por el pecado de David? Por la misma razón. La sierva del Señor nos amplía lo que está sucediendo en esta instancia. En Patriarcas y Profetas, página 739, nos dice: la realización del censo había causado desafecto entre el pueblo, pero este había participado en los mismos pecados, noten la clave, este había participado en los mismos pecados que motivaron la acción de David. ¿Por qué David mandó a censar el pueblo? Porque por exaltación propia, él quería ver cuánto Israel había crecido desde el tiempo en que él fue rey. Ese análisis era para alimentar su orgullo. Pero el pueblo había participado de ese mismo pecado, así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigo sobre David. Por medio del error de David, castigó los pecados de Israel. Muchas veces nosotros culpamos a un presidente por lo que le sucede a una nación. Pero la nación también sufre por haber escogido a ese presidente. Y Dios castiga los pecados de la nación con los pecados del presidente. Qué interesante cómo Dios actúa. ¿El pueblo lo eligió? El pueblo elige sus líderes de acuerdo a su propio corazón, entonces deben esperar sufrir las consecuencias por las mismas inclinaciones o motivaciones por las cuales escogieron a ese líder. Ahora alguien dirá, ¿y qué cuando el líder ha hecho trampa? Bueno, déjele eso a Dios. Si en verdad el líder hizo fraude electoral, pues déjele ese caso a Dios. Aún así, aquellos que apoyaron a ese líder van a sufrir sus propias consecuencias. Un ejemplo claro es Venezuela. Conozco varias historias sobre hermanos incluso de iglesia que apoyaban el gobierno chavista y luego ellos mismos terminaron sufriendo por haber apoyado ese gobierno y luego vieron las consecuencias de sus propias decisiones. En esto no quiero decir qué partido político es mejor o no, solamente estamos haciendo un análisis. Ahora, volviendo al caso del bebé, del primer niño que murió, página 712, nos dice la sierva del Señor: aunque no se hallara nadie en Israel que ejecutara la sentencia de muerte contra el ungido del Señor, David tembló por temor de que culpable y sin perdón fuese abatido por el rápido juicio de Dios. Pero se le envió por medio del profeta este mensaje: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. No obstante, la justicia debía mantenerse, la sentencia de muerte fue transferida de David al hijo de su pecado. Esta parte es bien problemática. Así se le dio al rey la oportunidad de arrepentirse. ¿Recuerda? Hablamos del sufrimiento probatorio, ¿sí? Dios no intervino en las condiciones que llevaron a la muerte de este niño para que a través del sufrimiento del niño David fuese inducido al arrepentimiento. Así que dice, así se le dio al rey oportunidad de arrepentirse, mientras que el sufrimiento y la muerte del niño como parte de su castigo le resultaban más amargos de lo que hubiese sido su propia muerte. Ahora vamos a la cuarta razón. Y creo que estamos quedando ya cortos de tiempo en estos últimos puntos. No vamos a elaborarlos mucho, solamente haremos una mención breve de cada uno de ellos. La cuarta razón es sufrimiento temporal o aparente en comparación con lo bueno o malo de la fortuna de otros o de la suerte de otros. Vamos a algunos textos, el libro de Job, capítulo 5, versículo 18. Job, capítulo 5, versículo 18. Nos dice, porque Él es quien hace la herida
hablando de Dios, pero Él la venda. Él golpea, pero sus manos curan. Qué tremendo este texto. O sea, cuando el castigo viene de Dios, ese castigo es temporal, o Dios lo permite, ese castigo es temporal o aparente, en comparación con la buena o mala suerte de otros. Vamos a Job, capítulo 8, versículos 20 y 21. Job, capítulo 8, versículos 20 y 21, dice: Dios no desecha al íntegro, ni ofrece apoyo a la mano del maligno. Él llenará aún tu boca de risas y tus labios de júbilo. Es decir, lo que nos está diciendo acá, y esta es Bildad, es que Dios, su mano, su castigo y el sufrimiento no dura. Cuando Él castiga o cuando Él permite el castigo, es temporal, pero luego da la promesa: Él llenará aún tu boca de risas y tus labios de júbilo. Asaf, que era un cantor del santuario, tuvo un conflicto interno al tratar de entender la justicia de Dios. Y vamos a leer solamente algunos apartes del Salmo 73. Por ejemplo, el versículo del 1 hasta el 3. El versículo del 1 hasta el 3 del Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Note, Asaf parte de una premisa bíblica, y es que Dios es bueno para los de limpio de corazón. Ahora, aunque esta premisa es cierta, es limitada, porque vamos a mirar que en la queja de Asaf, él está diciendo: si tú eres bueno con los de limpio de corazón, entonces eso implica que debes ser malo con los que no son limpios de corazón. Pero Jesús nos dice en el Nuevo Testamento que Dios es bueno tanto con los buenos como con los malos. Él hace llover tanto sobre los justos como los injustos. Da alimento y hace salir el sol tanto sobre los justos como los injustos. Había algo que no entendía Asaf todavía de cómo obra Dios. El versículo 2 dice: en cuanto a mí, y este es el segundo error, porque tenía algo de justicia propia Asaf. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En otras palabras, si usted sigue leyendo el Salmo, usted va a notar que el problema que tenía Asaf era que él decía: Señor, si yo soy limpio de corazón, ¿por qué a mí me va mal? Pero ¿por qué a los que no son limpios de corazón les va bien? Y saben, esa es una falsa premisa. Y si partemos de esa falsa premisa, entonces vamos a tener una falsa conclusión. Porque ¿quién es bueno? La Biblia dice: nadie es bueno. ¿Quién es santo? Nadie es santo. Y eso nos va a llevar a la quinta razón, que ya en un momento vamos a hablar de ella, que el sufrimiento es inevitable, es resultado de la caída. Pero no entendemos eso, entonces decimos: Señor, pero si yo soy de limpio de corazón, si yo soy bueno, ¿por qué esto me sucede a mí? Pero ¿por qué los malos prosperan? Hace poco estábamos hablando con un hermano en cuanto a el sufrimiento, y el hermano nos contaba: sí, yo recuerdo cuando murió mi madre, y él venía de un viaje misionero, es un hombre fiel, hombre de Dios. Él y su esposa dedican su tiempo a servir al Señor en distintas partes del mundo. Y él estaba en un dolor tan profundo por la muerte de su madre, y decía: Señor, ¿pero por qué te tuviste que llevar? Fue la mía, yo que te estoy sirviendo. ¿Por qué no se llevó la mamá de ese hermano de la iglesia que no está sirviéndote? Debemos entender que bajo sufrimiento el ser humano, muchas veces nosotros no racionalizamos. El sufrimiento es muy fuerte, que esos cuestionamientos son naturales
en esas condiciones. Pero luego el hermano pensó y dijo, así el hermano no está haciendo nada por ti, pues a él le va a doler igual que a mí. Y luego pues él se retractó con Dios de lo que había dicho. Pero aquí algo parecido le está sucediendo a Asaf. Pero luego él entendió algo. Noten, vamos a saltarnos al versículo 13 del Salmo 73, versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en inocencia he lavado mis manos. Otra falsa premisa. Muchas veces pensamos que entonces Dios está obligado a bendecirme o a que me vaya bien o a que las cosas me salgan como yo pienso si yo le obedezco. Parece ser que Asaf limpiaba su corazón esperando que le fuera bien, pero él dice, pues en vano lo hice porque no me está yendo bien. En inocencia he lavado mis manos. Ahora el versículo 17, muy interesante. 16 y 17. El 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué le ayudó a Asaf a entender? Asaf entendió cuando fue al santuario. ¿Qué vería él en el santuario? ¿Saben? Lo primero que usted ve cuando entra al santuario no es en realidad el altar del sacrificio. Digamos que este es el altar del sacrificio. Pero aquí al frente del altar del sacrificio estaba una pila de cenizas que se colocaban allí, eran las cenizas que se salían de la grosura y de los animales que morían. Bien, Asaf entendió, así como esas cenizas, ese será el fin de los impíos. Así que no tengamos envidia por los que prosperan. Y no juzguemos a Dios por nuestro sufrimiento temporal o aparente. Quinta razón, lo mencioné, es un resultado natural e inevitable por vivir en un mundo de pecado. He escuchado a personas que ridiculizan a aquellos que han sido fieles en las normas de salud y en la reforma pro salud, pero les da una enfermedad común como la enfermedad que les da a aquellas personas que no cuidan su salud. Dicen, ¿dónde estaba la dieta entonces de esta persona que comía bien y comía saludable? Hermanos, no se nos olvide que estamos en un mundo de pecado, donde el sufrimiento y la enfermedad son inevitables. La Biblia aún dice que el profeta Eliseo, hombre de Dios, murió de una enfermedad. Job 5, versículos 6 y 7. Job 5, 6 y 7 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la fatiga brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Interesante eso. ¿Para qué nace el hombre? El hombre nace, dice acá, para la desdicha. O sea, nosotros nacemos para sufrir. Así que cuando algo sucede, Dios no está para Él tratar de evitar todas las cosas como producto de nuestras propias decisiones. A veces sufrimos por nuestras decisiones, pero a veces sufrimos por las malas decisiones de otros. ¿Sí? ¿Dónde estaba Dios cuando abusaron a mi hija? ¿Por qué no la protegió? Dios muchas veces, aunque quisiera, no puede intervenir en la mala decisión que otro toma. Y tristemente, esta es parte del mundo de pecado. Los inocentes sufren por las malas decisiones de otros. Sexta razón es que la forma en que Dios actúa es misteriosa, ya que el carácter de Dios y su plan son inescrutables. Leamos solamente un texto de este punto, Job 11, 7. ¿Sí? Hay cosas que no podemos entender, no debemos cuestionar a Dios. Por eso, Job 11, 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Hay cosas inescrutables, cosas que no podemos explicar de la forma en cómo Dios actúa. Razón número 7. Es al azar o moralmente sin significado, insignificante, ya que tiempo y casualidad suceden a todos. Muchas veces el sufrimiento simplemente es al azar, es por casualidad, pero no tiene ningún significado moral. No es porque Dios esté castigándote por un pecado, sino que cosas suceden al azar, porque así como dice Eclesiastés 9,
del 11 al 12, tiempo y ocasión suceden a todos. ¿Ok? Cualquier momento nos puede suceder, estamos trabajando y algún error de cálculo y entonces tuvimos un accidente en el trabajo. Son cosas que suceden por casualidad. A veces le echamos la culpa al diablo. Puede ser que a veces el diablo es culpable, pero a veces simplemente son errores humanos. No tuve cuidado en la seguridad del trabajo y como resultado tuve este accidente, o simplemente tuve todo el cuidado, pero sucedió. Por última, y esta me gusta mucho, porque esta es alterocéntrica y es sufrimiento vicario. ¿Qué significa vicario? Es decir, uno sufre por otro o por muchos, o sea, por amor de otros o de muchos. Algunos textos brevemente, Deuteronomio 4:21. Deuteronomio 4:21 nos dice las Sagradas Escrituras. En Deuteronomio 4:21 dice: pero Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán y entraría en la buena tierra de Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Ok? Y quizá el mejor ejemplo de sufrimiento vicario es Cristo Jesús. Cristo Jesús no había hecho nada que mereciera todo ese sufrimiento que Él experimentó. Pero por amor a nosotros, en nuestro lugar, Jesús se sometió al sufrimiento de muerte y muerte de cruz para redimir a cada uno de nosotros. Saben, el hecho de que Dios el Padre no escatimó a su Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, Él tampoco escatimará su justicia en contra de aquel que decida rechazar el don de salvación y el don de arrepentimiento. A veces Dios permite, como dice 2 Corintios 1, del 5 al 8, no tengo tiempo para leer ese texto, pero Dios nos permite pasar por aflicciones para que con el consuelo que nosotros somos consolados podamos consolar a otros. Porque cuando hemos sufrido podemos ser más empáticos con los sufrimientos de otros y poder ayudarles. Así que no importa por el sufrimiento que tú estés pasando, yo quiero asegurarte que en todo esto el amor redentivo de Dios está tratando de buscarte. El amor redentivo de Dios está tratando de alcanzarte. ¿Aceptarás tú ese amor? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque aún en medio del sufrimiento vemos tu amor y tu justicia. Gracias por disciplinarnos porque entendemos que lo haces porque nos amas. Ayúdanos a entender la realidad del sufrimiento y a saber que tú eres justo y que eres amor. En el nombre de Jesús. Amén.